Hola, ¿qué tal, damas y caballeros, niños y niñas, quien sea que me vea del otro lado? Para mí es un placerazo enorme, como siempre digo, poder estar aquí. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, conforme a los horarios que me ves. Como siempre digo, si vienes desde Facebook a YouTube y alcanzas a ver un video mío por completo, te diría que estoy presto y expuesto a cualquier idea para poder transmitir algo importante desde este lado, ¿no? Que tú puedas brindar o que tú quieras que se trate en esto que es un pensamiento colectivo o son días o videos de reflexión como tal, ¿no? Que siempre van en base, como digo, en un ámbito cultural, no es en base de algo que no existe o algo que está fuera de nuestro contexto. Como siempre digo, se intenta hacer lo mejor o este torpe servidor intenta hacer cosas buenas de este lado del sol porque del otro lado no sé o ignoro prácticamente qué es lo que va a pasar o qué es lo que pasa, ¿no? Gracias por estar ahí. Eh, Te diría que como todos los días o todos los videos que estamos acá juntos, siempre traigo algo en lo cual quiero que pensemos y reflexionemos juntos. Y por ahí, dices, aprendamos los dos, ¿no? No solo yo, sino que aprendamos todos, ¿no? Porque esto me sirve a mí y te sirve a ti como persona, ¿no? En lo personal, en lo cotidiano, en el día a día, en las cosas cotidianas, en los días comunes. Y hablando de días comunes, recuerdo que en cierta ocasión, por ahí por el 2020, en un día común de mi vida normal, ¿no? Como cualquier otro, recuerdo que estaba sentado, ¿no? Frente a la pantalla de mi teléfono, esperando un automóvil para que me llevase a mi trabajo. Y mientras estaba ahí y meditaba y reflexionaba en mi vida y miré hacia atrás y vi mis últimos 7 años de mi vida reflejados, hice memoria, de verdad te lo digo, estaba solo y tenía mucho tiempo. Dejé de usar mi teléfono móvil o mi móvil y empecé a ver mi vida o el viaje de mi vida hacia atrás, viaje 7, 10 años por ahí, viste, y te diría que ya no encontré ningún resultado prudente o ningún resultado lógico que mi vida hubiese obtenido y me puse preocupado, ¿no? Y digo que hay muchos días comunes, pero como ese para mí, o siempre digo que las cosas extraordinarias suceden cualquier día, no necesitamos un gran día, una fecha en específico para poder vivir un día extraordinario, ¿no? Y en este caso ese día, como alcancé a reflexionar hacia atrás de mi vida, me vengo hacia ese día y desde ese día fue un parteaguas o un antes o un después, un antes y un después en mi vida, ¿no? Y pensé en capacitarme o aprender cosas nuevas, literalmente, desde ese día. Me he puesto en marcha muchos planes, te diría que admiraba mucho otras cosas que no son estas que estoy haciendo, de verdad te lo digo, admiraba otras cosas, como el deporte por ahí, vistes, o por dedicarle tiempo a las mujeres, por ejemplo, o cosas cotidianas comunes que un hombre puede hacer a una edad joven como la mía, ¿no? Y ese día marqué la diferencia, o al menos no sé si fue parte de la divinidad o fue parte de que el destino estaba escrito en ese sentido, o fue parte de que en la parte en la que tengo que tomar decisiones me tocó que marcar la diferencia ese día y empecé a tener un cambio. Cuando te hablo de un cambio, te hablo de un cambio muy radical en mi vida, porque ese día empecé a cambiar, a pensar diferente y dije, tengo que aprovechar el tiempo de la mejor manera porque estamos en tiempo de pandemia y si la divinidad o la providencia o la vida de este lado del sol me da la oportunidad de seguir respirando, tiene que haber alguna razón lógica o alguna razón justa y prudente del por qué me mantengo respirando. No es decir, bueno, el que se murió, ¿no? Pero estamos de este lado y tenemos aliento todavía y podemos vivir. Entonces, medité y pensé y reflexioné, digo que en la vida
no es solo vivirla, sino encontrar el arte de vivir, ¿no? Y te diría que como ese te puedo marcar muchas pautas que hice de ese día en adelante y ahora han pasado como 5 años desde esa fecha y te diría que marqué, como te dijera, mi vida fue marcada, ¿no? Literalmente, y no quiero aburrirte con mi historia, ¿no? Pero te voy a hablar de un par de cambios que logré tener. Para empezar, había dejado de estudiar a mis 12 años y nunca había vuelto a estudiar. Eso fue por ahí en el 2007. Del 2007 al 2020, tú ves la diferencia y notarás que hay 13 años de distancia, que es una gran distancia. Nunca había querido estudiar, nunca había querido tener libros, nunca había querido continuar con mi vida desarrollando mi mente, sino que vivía de lo cotidiano y lo pueril. Y en esa ocasión me tocó emprender un viaje diferente. Y como siempre digo, para obtener resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. Entonces, si desperdicié 10 años de mi vida, por ejemplo, en mi juventud, de mis 16 hasta mis, ¿qué te puedo decir? Hasta mis 24 años, por ejemplo, por algún sentido dije, tengo que reflexionar, tal vez tendría como 22 a esa altura del partido, y empecé a estudiar. Era un tipo muy empíricamente que trabajaba, ¿qué te puedo decir? Era un tipo que trabajaba, ¿no? Que tenía un labor, un oficio, pero no era un tipo preparado en el oficio como tal. Y en esa altura del partido decidí tomar o entrar a un lugar de estudios de electricidad y terminé siendo un electricista que ahora tengo un diploma que cuelga de la pared y lo cual tengo un conocimiento que me hace valer más en ese oficio, el cual es mi oficio, ¿no? Después de eso, viste, por ahí encontré un lugar de estudio y eh, logré sacar un curso de computación, ¿viste? Logré sacar cursos de inglés, por ejemplo, y a esta altura del partido diría que estoy llevando un estudio de una manera acelerada, ¿no? Y de pronto estoy llevando un estudio más sólido en cuanto al inglés y vivo todos los días afanado en el aprendizaje por lógica, por sentido común, desde aquel día a este te diría que he avanzado a pasos agigantes, ¿no? Pero, ¿qué pasó entre ese antes y ese después? Bueno, me aferré o logré entender de que tenía que sujetarme a los cambios en la vida y no vivir de la zona del confort o de la comodidad. Y eso es lo que quiero que reflexionemos, ¿no? Mira, creo que los cambios como tal son parte de la vida, ¿no? Y tienen que llegar. Sin embargo, hay muchos que por el miedo o al no tomar la iniciativa, nos encerramos en decir, esto es lo que la comunidad, la zona de confort donde quiero estar. Y no ponemos de nuestra parte, no tomamos decisiones rígidas o sólidas para poder marcar la diferencia a largo plazo. Entonces, te hago una pregunta como yo me la hice aquel día. ¿Qué ha pasado en tu vida los últimos 5 años? ¿Qué has hecho de extraordinario? O otra pregunta, ¿qué ha pasado en los últimos 12 meses, ¿no? Que sería un periodo más corto. ¿Has hecho algo distinto? ¿Has querido salir de la zona de confort o te mantienes en esa zona cómoda en la cual pareciese que vas a marcar la diferencia? Pero no se crece, ¿no? Estando en la zona de confort. De verdad te lo digo. Y mira, te diría que todo en la vida, en realidad, lo sostengo y lo creo está en la mente, ¿no? Poder cambiar la mente. Entonces te pregunto a ti ahora, es la pregunta sólida es, ¿tienes control por lo menos sobre tu propia vida, sobre tu propio cuerpo? Por ejemplo, si tu cuerpo te pide algo de comer, tú dices, no se lo voy a dar porque es algo malo, controlas tu mente y sostienes ese punto. Si tu cuerpo te dice no hagas ejercicio, tú le das ejercicio porque sabes que es lo mejor, que el cambio duele, hacer que los músculos crezcan es algo doloroso, lo sé y me consta, o simplemente te dejas llevar por la presión, ¿no? Porque decís, bueno, pero ¿qué gano con estar siendo incómodo? ¿O qué gano con hacer esto, no? ¿O qué va a pasar si hago esto diferente? Porque si estamos en esa mala iniciativa, no vamos a lograr ser ese varón o esa mujer que nuestros padres quisieran que fuésemos.
Porque nuestros padres no nos van a decir qué tenemos que lograr, pero simplemente por sentido común deberíamos de usar la lógica y decir, bueno, mi papá, pero si quiere que seamos mejores de lo que ellos fueron, ¿no? Pero ¿cómo obtener eso? Bueno, si me quedo ahí, no lo voy a lograr, ¿no? Entonces tenemos que simplificar la vida y decir, bueno, para que de aquí a 10 meses, siempre digo que para aprender un hábito bueno es muy fácil y siempre digo que es bueno acostumbrarse a los hábitos saludables. Por ejemplo, si te dicen que tomar agua es bueno, es un hábito muy saludable, pero deberías de acostumbrar a tu cuerpo a tomar agua siempre, no de tanto en tanto, ¿no? Porque al final lo que va eh, marcar la diferencia o lo que va a tener un gran resultado no es lo que haces ahora o lo que haces mañana, sino lo que haces constantemente. Asimismo, en cualquier ámbito de la vida, para generar un cambio, hay que tener hábitos distintos, ¿no? Pero eso por dónde empieza, por controlar nuestra mente. Es decir, bueno, tengo 10 años de que no he querido aprender nada, por ejemplo. Tengo 5 años de los cuales dejé de estudiar o me casé, por ejemplo. Y vivo del día a día, ¿no? Desde el pan a la comida. Y si eres hombre, vas al trabajo y vuelves y esa es tu vida cotidiana, ¿no? Y te diría que no vas a salir de ahí si no piensas diferente, si no actúas diferente y no aprovechas ese espacio libre. Siempre digo que la gente que crece no lo hace desde la zona del confort, ¿no? Para crecer hay que sacrificar tiempo y espacio. No es cuestión de ir a trabajar 8 horas, madrugar, que serían 10 entre el viaje de tu casa y las 8 horas laborables. Ponerle 10 horas de trabajo y que te queden poquitas horas como para dormir. 10 más 8 son 18, 18 para 24 tienes 6 horas restantes. En esas 6 horas restantes no te puedes dar el lujo de venirte a rascar los pies, ¿no? O a sentarte y tomar el control de la televisión y ver qué pasa en la televisión. Porque si no aprovechas esas 6 horas, tu vida va a seguir siendo una rutina cotidiana y vas a arrastrarte de lunes a viernes esperando que llegue el fin de semana y después vas a empezar a ser esclavo el lunes. Y eso está mal, ¿no? O lo que es peor, puedes vivir así toda tu vida queriendo encontrar una jubilación y en realidad saber de que la felicidad no está del otro lado de la jubilación. Entonces, ¿qué va? Para que obtengamos ese cambio y seamos personas radicales, que marquemos un antes y un después en la vida y no vivamos de una esclavitud disfrazada, porque siempre digo que el trabajo, o sostengo que el trabajo es bendición, ¿no? Pero también si lo tomas desde el lado negativo, es una esclavitud, porque lo único que hacen es cambiarte de uniforme, que ya no vas a la escuela o a un colegio, ¿no? Pero te ponen un uniforme y sigues trabajando 8 horas. Y si no aprovechas, como te digo, el tiempo en ese espacio, vamos a vivir esclavizados. Mucho peor si nos dedicamos a un área que no nos gusta, que no nos encanta, que no nos gusta, que no nos nutre trabajar en esa área. Siempre digo que para ser feliz tienes que saber en qué eres bueno y practicar y potenciar eso y buscar un trabajo que te dé de comer de eso, ¿no? Porque así nunca, toda la vida, no vas a trabajar ningún día, sino que siempre vas a ir al trabajo por felicidad, ¿no? Por inercia, porque te gusta, ¿no? Diría que muchas cosas de mi vida son partícipe de estas cosas, ¿no? Me gusta el poder charlar con las personas, el poder indagar, el poder conocer el mundo, el poder ser un tipo que vive de la cultura, a veces me encanta y vivo afanado por un día ser libre financieramente ¿me entendés? Y voy en ese pos de eso, marcando la diferencia, tomando decisiones y me voy sujetando a que voy a obtener ese cambio algún día, ¿no? Y algún día vivir de lo que me gusta, ¿no? Y te lo recomiendo y te digo que busques en Cari eres bueno y que así asemejes y marques la diferencia para obtener ese cambio, ¿no? Y que algún día marques la diferencia. Como eso te diría que hay muchos, muchos aspectos en la vida en los cuales se pueden generar cambios, cambios personales, cambios financieros, cambios de pareja, ¿no? Cambios en la vida cotidiana, cambios en tu trabajo, pero como te digo, hay que aprender a controlar la mente y generar hábitos buenos. Mira, si ahora en día me estás viendo, por ejemplo, de aquí a 10 días, deberías de aprender algo nuevo. ¿Qué sé yo? ¿Qué te interesa a ti, no? Porque una cosa es que te digan que, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta fue una gran persona, ¿no? Pero otra cosa es que lo investigues. Es muy distinto. Ve, abre tu dispositivo y lee
Apréndete. Yo creo que has escuchado o mínimamente, si tienes una mente abierta y eres un joven promedio, tienes que saber qué es Wikipedia, ¿no? Wikipedia está quedando un paso atrasado al tiempo, pensando en que ya tenemos ChatGPT, que tenemos Gemini, si no me equivoco, que tenemos varias computadoras como Siri, tenemos varias cosas al alcance como ese otro, si me equivoco, no me acuerdo, Sara creo que es la otra, ¿no? Entonces vienes y dices, no, no es Sara, no sé, o creo que sí. Y tienes acceso a la información, alguien, una computadora te puede editar la información. Pero siempre digo que no hay manera más sólida que aprender de la mejor manera. Por ejemplo, si quisieras que una frase quedara guardada en tu mente y decir así, solo es sabio quien sabe que no sabe, no quien se engaña creyendo saber que sabe e ignora su propia ignorancia, no lo vas a aprender porque lo escuchaste, es que alguien te lo dijo. Lo vas a aprender porque lo repasaste y lo estudiaste, ¿no? O me equivoco, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que se puede marcar la diferencia para tener un cambio en nuestra vida. Pero hay que actuar, ¿no? Hay que pensar, hay que actuar diferente. Siempre digo que el que tiene amor por el conocimiento va a llegar a ser una persona muy buena delante de los ojos de cualquiera, porque el conocimiento te llega automáticamente a aprender muchas cosas. Ser una persona respetuosa, a valorar a otra persona, a tener empatía, a hacer énfasis, a hacer hincapié, a tener disciplina. Y por común todas las cosas se te van a pagar de una manera breve, ¿no? Y el futuro puede ser mejor. Entonces, si estamos en tela de aprender, por ejemplo, y de aquí a 10 días no has aprendido nada nuevo, te recomiendo que veas tu vida de aquí a 10 semanas. Y si de aquí a 10 semanas no has aprendido algo nuevo o no has optado por una habilidad diferente en tu vida, te diría que pienses de aquí a 10 meses, ¿no? Y si de aquí a 10 meses no has hecho o no has marcado la diferencia para ser diferente a lo que eras anteriormente, te diría que veas tu vida de aquí a 10 años. Si no empiezas ahora o no empiezas mañana cuando tú determines, no va a llegar ese cambio, ¿no? Porque para ser un alquimista, por ejemplo, se necesita tener pensamientos abiertos. La materia, por ejemplo, de la alquimia es algo muy importante. Este servidor ha leído un poco de todo, soy un pequeño picoteador, ¿no? Y te diría que he leído cosas muy importantes y me encantan, por ejemplo, las novelas, me encantan los libros, ¿no? Cotidianos. Y adentro un poco y picoteo por acá y leo por acá y voy por acá. Y me pasa que en mi trabajo mis compañeros me quedan viendo y dicen, este más sí lee, ¿no? Y dicen, pero ¿y qué tiene de importante leer? Bueno, te diría que si buscas en internet, por ejemplo, cuál es la importancia de la lectura, te diría que, por ejemplo, leyendo me di cuenta, no porque me enseñaron en la clase de español en tercer grado, la palabra él y él son iguales, pero un acento separa entre él de persona y él de cosa, ¿no? Un simple acento, ¿no? Marca la diferencia a la hora de la escritura. Y eso se aprende con haciendo, teniendo hábitos nuevos, ¿no? Por ejemplo, si quieres tener un cambio en tu salud física y mental, tienes que preocuparte por alimentarte bien. Los cambios no suceden de la noche a la mañana. Vamos a optar por tener un cambio radical en nuestra vida de aquí a 10 meses, de aquí a 10 años, ¿no? Pero ¿cómo va a suceder eso? Para que tengas la disciplina de levantarte a correr todos los días, no es una tarea fácil, pero tienes que hacerlo. No importando qué va a pasar. ¿No? Mira, la vida del inteligente tiene que ser así, ¿no? Porque si no estás cambiando, no sos inteligente. Estamos estancados, como te digo. Si no aprovechamos ese espacio que tenemos entre el trabajo y nuestras horas de dormir, si no aprovechas ese espacio, ese lapso de tiempo tan bonito, tan hermoso, no vas a lograr no vas a lograr obtener resultados distintos. Porque es ahí donde puedes marcar la diferencia. Tu trabajo es tu responsabilidad. Tienes que tener 8 horas dedicadas para tu trabajo. Incluso en tu trabajo, si pudieras aprovechar como este servidor el tiempo libre, por ejemplo, para investigar algo, ¿no? En media hora que te queda después de una hora de receso que te da, puedes investigar algo. Mira, la regla de las 100 horas dice que si actúas aprendes 18 minutos de un área, cualquier área que sea en la vida, 18 minutos diarios sin apartar los domingos, constantemente por un año, vas a tener 100 horas, ¿no?
100 horas de aprendizaje y automáticamente sos más inteligente que el 95% de las personas a nivel mundial. Estás escuchando, ¿no? Es algo muy curioso y muy sólido. Ni siquiera que te dijera que practicaras lo que practique este servidor. Te regalo este secreto y no te voy a cobrar. Y me encantaría que los que lo escuchan, lo pongan en práctica y lo saquen de acá y digan, Esteban me marcó la vida con este pequeño consejo. Yo lo tomé de alguien muy interesante, muy lógico, muy intencional. Yo te diría que soy un tipo que veo muchos oradores, muchos conferencistas, muchos pensadores, ¿no? Muchos, como te dijera, muchas personas que abren la mente, muchas reflexiones de la vida y te las recomiendo que empieces a buscar que están ahí en cualquier plataforma. No vayas a Netflix y veas una película. No siento que una película tenga más allá de una moraleja si la logras sacar. Si la logras sacar, si no, vas a perder el tiempo y no vas a obtener un cambio. Te recomiendo más los documentales, recomiendo más los podcasts. Literalmente te lo digo para mejorar y ser diferente. Es eso lo que se necesita. Como te digo, la regla de este servidor se llama la regla de las 5 horas. ¿Cuál es la regla de las 5 horas? Bueno, todos los días de semana, de lunes a viernes, dedico una hora de mi tiempo, que no tiene precio, ¿no? El tiempo es invaluable, a aprender cualquier área de la vida. Diferente. Cuando te digo diferente es abrir la mente, ¿no? No es algo que tengo en la mente. Digo, voy a aprender, no solo voy a leer o no solo voy a investigar, sino que voy a ver este programa que dura 60 minutos y me va a enseñar qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Voy a ver este programa que me enseña cómo fabricar bombas caseras, por ejemplo, que es algo malo, ¿no? Pero imagínate, pongo un ejemplo. Voy a investigar o voy a dedicar una hora de mi tiempo a aprender inglés, por ejemplo. Toma, lo tenés 5 horas de la semana de mi vida. Literalmente te lo digo que es un hábito que amo y deseo que todo el mundo lo tuviese porque no me gusta ver que las personas viven en una rueda, ¿viste? De días comunes. Los días comunes, haciendo hábitos distintos, se entrelazan y te llevan a tener una cadena muy sólida. Pero un día común, haciendo los mismos hábitos, es una cadena que se mantiene ahí, pero no te crea otro eslabón. O sea que no te da distancia. No vas a ver más allá de lo desconocido, ¿no? Como dice aquel en su frase, eh, eh, el conocimiento de cada hombre, el universo de cada hombre se reduce al tamaño de su saber, ¿no? Así funciona, ¿no? Tú me puedes decir, pero yo sé algo, sé que dónde queda Afganistán, por ejemplo. Sé que dónde queda Pakistán. Por ejemplo, yo hace poco me di cuenta que Pakistán es uno de los países más grandes del mundo, ¿no? Lo desconocía, y que tiene una población mundial y la cual tiene un gran problema, porque entre más personas tienes, no hayas cómo controlarla. Pero cómo se van dando estas cosas, siendo curioso, ¿no? Queriendo ser diferente, ¿no? Estando ahí, pero si no queremos marcar la diferencia, no reprendemos el cambio y tenemos aquel miedo y estamos acá aferrados a lo cotidiano, a lo pueril, te diría que no va a haber ningún resultado, no va a haber ningún cambio. Y si, como te digo, si no estás cambiando, no terminarás siendo una persona inteligente. La inteligencia genera cambios, ¿no? Por lógica, porque quieres mejorar, quieres ser distinto, quieres marcar la diferencia, quieres ser el próximo hombre que se vista con saco, quieres ser la próxima mujer que modele, quieres ser la próxima mujer que se capacite, que abre la mente, quieres ser el próximo hombre que tenga la Hilux, por ejemplo, o si hablamos en un sentido material, o quieres ser el próximo hombre que marque la diferencia a largo plazo. Pero ¿cuándo va a pasar eso? Cuando no tenemos un autocontrol en nuestra vida. Si pensamos con sentido común y razonamos juntos y decimos, bueno, yo tengo que ser diferente, entonces voy a empezar a hacer cosas diferentes. ¿Qué me puede llevar a ser un buen guitarrista profesional? Tocando la guitarra todos los días. No hay otra forma, no te puedes saltar. He escuchado a un conferencista por ahí que creo que alguien no puede haber escuchado. Que dice que se necesitan 10.000 horas de vuelo para ser profesional en algo. Pero 10.000 horas de vuelo es grandísimo, es mucho, pero un paso a la vez acumulado. Imagínate, de aquí a 10 años,
¿Podrías tener 10.000 horas de vuelo? Sí las puedes tener, pero tienes que dedicarle tiempo a una. Y inherentemente, si te practicas y generas un cambio en esa área, inherentemente, como hago énfasis, las cosas buenas se te van a pegar. No es cuestión de que vaya a ser en otros, no funciona fácilmente, dice, no, o sea, el resistor pega porque lo fabricaron para pegar, no es que pega porque lo inventaron para cocinar, cada chango con su metajaque, como dice, ¿no? Cada cosa con lo que es. Entonces, para que logres eso que tienes que, o eso que uno piensa, o esos sueños. Mira, lo que separa los sueños de la realidad es la disciplina, ¿no? Pero para obtener disciplina tienes que tener buenos hábitos. La disciplina no se le pega de la noche a la mañana a cualquiera. Porque la disciplina es hacer las cosas, tengas o no tengas ganas. Y la motivación siempre va a estar. Este servidor diría que a veces se siente motivado por crear estos videos o este tipo de contenido. Sin embargo, han habido días que me he parado detrás de este dispositivo y no ha sido fácil meditar de frente a esta pantalla por media hora. Y te diría que quisiera hacerlo más, pero mis espacios cortos o mi vida en este sentido no se puede, ¿no? Por ahí la divinidad me regale más tiempo o dedicarle más tiempo a las cosas que realmente importan en el futuro y por ahí pueda transmitirte más seguido, ¿no? O por ahí tenga un estudio más cómodo, ¿viste? O una manera de grabarte mejor, unas cámaras y transmitirle a la gente cosas como estas, pensamientos cotidianos y muy reflexivos, ¿no? Y ¿qué te puedo decir? Podemos meditar en muchas cosas que generan, que nos pueden llevar a ser personas mejores, pero está en nosotros el querer cambiar. No es algo que la gente se nos va a pegar y va a decir, eh, hagámoslo de una manera natural, se nos va a pegar el cambio, no funciona así. El cambio es doloroso, ¿no? Te va a costar mucho. Es muy difícil de dejar de ver la costa, porque la zona de confort nos puede tener ahí siempre atrapado. Pero tienes que marcar la diferencia para tener ese desarrollo personal, tener una vida, como dijera yo, separada de las ambiciones, ¿viste? Porque consiento y creo que la vida no es, no son cosas, ¿no? La vida son momentos y son detalles. Y hay quienes que aprecian la belleza. Siempre digo que la belleza tiene criterios estéticos, porque depende de cómo la veas. Yo, por ejemplo, la belleza no la veo detrás de un vehículo. Jamás, jamás, nunca. O no veo la belleza detrás de otro país, jamás. Yo veo la belleza en cosas más simples, ¿viste? Un atardecer, mirar al cielo y guardar silencio es algo que me encanta, ¿viste? Es como te dijera, un axioma de vida que siempre quisiera tener. Cuando me siento abrumado, me siento triste o a veces un poco como desesperado porque los planes no salen como deben ser. Veo al cielo y reflexiono sobre mi vida y me encanta, de verdad, te lo digo. Entonces, en este sentido creo que la felicidad tiene criterios estéticos y todo el mundo ve la belleza en otro sentido, ¿no? Entonces yo creo que para generar esos cambios y empezar a ver la belleza en otro sentido y no poner la mirada sobre las cosas, volviendo al eje del asunto, tenemos que tener un autocontrol sobre nosotros mismos para poder tener ese cambio constante que se necesita, ¿no? Y este servidor te diría que te amo en el sentido más óptimo de la palabra y te quiero y te aprecio. Y te regalo una base de información. No se diría que no la desconoces, pero sí que te hace énfasis y hincapié para que puedas marcar la diferencia, ¿no? Y que de aquí a 10 días tú digas, tengo que ser diferente, ¿no? No tengo que seguir la misma rueda, o al menos seguir la misma rueda, ¿no? Pero ver que hay muchas cosas en el camino y que se pueden marcar la diferencia, pero tenemos que tomar ese cambio, ¿no? Mira que hay una cosa muy lógica aquí en una frase, quiero concluir con esto que la dice. Dice, ayer era inteligente y quería cambiar el mundo. Ahora soy sabio y me estoy cambiando a mí mismo. No se puede cambiar el mundo. Eso es para las personas inteligentes. Los que son sabios se cambian a sí mismos y así van a lograr cambiar el mundo, ¿no? Porque la tarea no es dejar un mundo distinto, sino dejar personas diferentes para que haya un mundo diferente. Gracias por estar ahí.
te deseo lo mejor del mundo, te mando un abrazo, un beso a la distancia y espero volvernos a ver pronto en esto que es pensamiento colectivo, una relación cotidiana, ¿no? Gracias, nos vemos pronto.